Hola, estamos en casa de Elizabeth Cadena. Hoy vamos a conversar con ella sobre el síndrome de Rett. Elizabeth es madre de Valentina, una pequeña que nació con síndrome de Rett. Hola Elizabeth, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, María Teresa, también a ustedes por venir. Elizabeth, cuéntanos tu historia un poco. Tú quedaste embarazada, tenías toda la ilusión de tener a tu bebé, y cuéntanos a partir de allí cómo ha sido todo el proceso con Valentina. Bueno, Valentina es mi primera hija y sí, la tuve a los 21 años de edad. Pues sí, todas las ilusiones de ser madre, de ver su desarrollo, verla crecer. Todo se dio con regularidad, se puede decir hasta los 8, 10 meses, en los cuales ya los médicos veían cierto retraso en su lenguaje, tomamos algunas terapias, pero en sí, ya cuando vinieron cambios muy notorios fue a partir del año, un mes, más o menos, año y medio, en donde ya las pocas palabras que ella llegó a pronunciar, que logramos que pronuncie, las fue perdiendo hasta un momento que ya no decía nada. O sea, yo lo digo, se mutizó completamente. ¿Tú como mamá te diste cuenta, percibías algo diferente en la bebé al comienzo? Sí, sí. Puede decir en el lenguaje, porque no era un lenguaje muy fluido, pero sí notaba que algo no iba bien. Obviamente Valentina no tuvo el mismo desarrollo primero de caminar y de gatear, luego caminar, primero caminó, luego gateó, pero sí había algo que en el tema puntual del lenguaje yo sabía que algo sí había ahí que teníamos que trabajar. Y tú me habías contado que la llevaron al médico al comienzo y les dio un diagnóstico de posible autismo. Sí, es que claro, como ya llegaron los 2 años, nosotros optamos por ponerla en un centro infantil. Para ver si por ahí podíamos un poco soltarla. En el centro infantil las especialistas, la directora nos comentó que no iba algo bien con Valentina y que necesitábamos hacer otros exámenes a profundidad. Fue ahí cuando asistimos al neurólogo, empezaron con todo lo que son TAC, resonancias magnéticas, como para descartar de estructuras, o sea, daños estructurales del cerebro. Y posterior a eso fue que ya el doctor nos habló del autismo, porque todo estaba bien a nivel cerebral. Y cuando te dan ese primer diagnóstico de autismo, ¿tú qué pensaste? ¿Qué pasaba por tu mente y en tu sentimiento? Es una incertidumbre porque no había escuchado, o sea, no sabía qué era. Lo primero que yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Quién me puede decir qué paso seguir? Como lo encuentras cuando vas a ser madre, tienes guías o que te dicen tienes que hacer esto con el recién nacido, sentarlo a tal mes, impulsarlo a que camine a tales meses, pero claro, con un diagnóstico que te quedas en la nada, o sea, me quedé en blanco sin saber por dónde agarrar. ¿Y qué hiciste? ¿Qué caminos buscaste? ¿Cómo te orientaste? Busqué por internet, busqué centros de terapia. Bueno, el doctor también me sugirió unos, el neurólogo también me sugirió unos, donde fuimos, hicieron evaluaciones, le dieron un cierto grado al autismo que Valentina tenía, era un autismo leve a moderado. Nos dieron cierta luz en ese momento porque decían que este tipo de autismo sí podían en el tiempo como que ir soltándose, desarrollándose. Era una tranquilidad para mí decir, bueno, mi hija va a tener, yo entendía, era un pequeño retraso en su aprendizaje, pero va a poder desenvolverse sola. Hasta ahí yo tenía esa ilusión, esa visión. ¿Cuándo empieza a cambiar ese panorama en el que tú te has planteado, bueno, mi niña tiene un grado de autismo moderado, eso se puede revertir, va a tener un poco de dificultad de aprendizaje, no pasa nada? ¿Cuándo cambia ese panorama para ti? Eso cambia cuando Valentina ya entra a los 4 años, porque ella no perdió el tema de la habilidad de sus manos de inmediato. Valentina sujetaba bien el pincel, pintaba, le encantaba pintar. Entonces llegaron los 4 años y ya empezaron los movimientos estereotipados de las manos. ¿Cómo son? ¿Qué son los movimientos es como estereotipados de las manos? un
lavado, o sea, ella tiene que todo el momento estarse apretando las manos o lavando, entonces eso pierde la funcionalidad de sus manos. Entonces tuviste que tu nena empezó a mover las manos de una manera particular. Exacto, y yo había leído al principio, cuando nos dieron el diagnóstico de autismo, habíamos leído sobre el síndrome de Rett, porque se lo incluía dentro del autismo, que para mí era un pasar de página, yo no quería leer sobre eso. Y sabía que la característica puntual de las niñas con síndrome de Rett era el no hablar y el no poder usar sus manos por estos movimientos. Cuando llegaron los movimientos ya fue una señal, una alarma que se prendió en decir, creo que por ahí va la situación, y fue un miedo que me abrazó en ese momento, porque sabía todo lo que la enfermedad traía, porque ya lo había leído en la enciclopedia. Y le diagnostican efectivamente Rett a Valentina. Sí, a los 5 años, porque claro, el neurólogo, bueno, los doctores ya saben clínicamente, ya pueden identificar, y él desde un principio me habló del síndrome de Rett, pero ya a medida que fuimos viendo el retroceso, que iba perdiendo ya la habilidad en sus manos, él mandó a hacer, emérito que enviemos a hacer el estudio genético, y donde ya... ¿Que lo hacen en otro país? Sí, lo hicimos por medio del hospital militar. Logramos enviarlo a México, un laboratorio de México, pagamos desde acá, nos llegó en menos de unas 2 semanas los resultados, que prácticamente era la confirmación ya genética de lo que el doctor ya nos había conversado. Y cuando tú abres ese sobre que te llega con esos resultados y lees estas 4 letras, Rett, ¿qué pasó? Yo aún ahí me negaba. Aún yo ahí quería volver a repetir el examen. Yo le decía a mi esposo, hay que buscar otros laboratorios, porque no me quedo, no soy tranquila. Y me decían, pero tal vez confundieron las muestras. Yo aún tenía ahí un proceso de negación, porque tenía mucho miedo de cómo yo había leído lo que la enfermedad era y cómo se iba a presentar en Valentina, y para mí era muy duro como madre aceptar que mi hija tenía que vivir algo así. ¿Y repetiste los exámenes o finalmente...? No. Bueno, por temas de costos no, porque si hubiese tenido, créeme que sí hubiese repetido en otro laboratorio, pero no lo repetimos. Más bien ya otra vez viene esta pregunta, bueno, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Porque no es autismo, es síndrome de Rett. La retiro. Ella estuvo en una fundación desde que nos diagnosticaron autismo, entramos a una fundación para niños con autismo, entonces la retiro de ahí, pero ¿a dónde la llevo? Y buscar grupos de padres, y había aquí en Ecuador, en Quito, era otra vez como que borrón y cuenta nueva, es otro diagnóstico, vamos a buscar otras cosas. Hay como unos enormes momentos de soledad que tú pasas primero con el diagnóstico de autismo y dices, bueno, ¿qué hago? Porque para todas las demás etapas de los niños hay respuestas, hay cosas en internet, pero para lo que tú estabas viviendo no sentías que hubiera algún camino muy claro, y luego lo vuelves a sentir cuando este momento de soledad, cuando ves el diagnóstico de Rett. ¿Cómo es esa soledad de la mamá que busca un camino que no existe y que le toca construirlo prácticamente? Es una soledad que vino acompañada con renunciar a mis sueños, o sea, no tanto a mis sueños, sino en ese momento yo había conseguido un trabajo estable, no tenía ni 3 meses, llega el diagnóstico y para mí fue, ok, no puedo trabajar, tengo que dedicarme a ella porque tengo que ayudarla a salir, no puedo permitir que la enfermedad la ataque y su deterioro sea muy pronto. Entonces es tu impotencia de no saber si es tu trabajo, lo que seguías haciendo, o te dedicas al 100% a ella. Entonces puedo decir que en ese momento de soledad pasó mi impotencia como madre de no saber qué hacer, a dónde tomar, qué decisión, si dejar mi trabajo completamente, si mi hija me necesita más tiempo, muchas cosas, muchas tristeza, rabia también, porque uno no pide, o sea, uno quiere que sus hijos vengan bien, y
y llega algo así, uno a veces dice, los dolores quiero pasarlos yo y no mis hijos, entonces todo eso pude sentir. ¿Qué trabajo estabas haciendo y al que renunciaste? Había entrado a un broker de seguros. Soy una persona creyente y pienso que Dios siempre está con nosotros y puso las personas exactas porque el día que yo iba a entregar mi renuncia, ellos sin tener ningún compromiso conmigo, pues no me conocían sino más los 3 meses que iba trabajando. No me cerraron las puertas del todo, no me dijeron que no renuncie, que trabaje ciertos días parcialmente y otros días completo. Entonces así yo estuve trabajando por 3 años. Trabajaba ciertos días hasta la 1 de la tarde y ahí salía a ver a Valentina al centro terapéutico a llevarle a terapias. Llegábamos tarde a acostarnos y los otros días trabajaba completo. Así lo pude hacer por 3 años. Ya más adelante la enfermedad se complicó, donde ya realmente sí ya no podía seguir trabajando ahí con ellos. Qué importante es que las empresas apoyen a las mamás. Sí, que tienen que cuidar, las mamás cuidadoras. Es que uno no pide horas menos de trabajo porque sí. En este caso, incluso en el mismo ambiente laboral surgieron compañeros que también decían, ¿por qué si tal vez a Elizabeth le das menos horas? A mí también me puedes dar menos horas porque mi hijo está enfermo. No con esto quiero decir que los hijos son importantes para toda madre, pero yo pienso que sí es importante para cuando una mamá presenta un niño con discapacidad, pues tener el apoyo, si está trabajando en ese momento, que la empresa puede ser empática y saber que la mamá no quiere renunciar porque sí o pide horas menos porque sí, sino porque realmente necesita a su hijo encaminarlo en terapias para mejorar su condición de vida, porque no es que yo hacía las terapias porque eran una cura, porque estuve clara desde que leí el diagnóstico que no hay cura para el síndrome de Rett y que hay países que lo están trabajando, pero bueno, eso es una misión muy larga. Entonces lo que yo tenía claro era que las terapias iban a ayudar a su condición de vida, que su deterioro no sea tan progresivo. Cuando, después de que tú recibes el diagnóstico final de Valentina y te encuentras buscando qué hacer, tratando de construir un camino, es una cosa que tú no esperabas. Te encontraste con otras mamás, ¿cómo fue ese proceso de ir tejiendo relaciones con otras mamás y otras familias que estaban pasando lo mismo que tú y que tu familia? Claro, las redes sociales, el internet, entonces empecé primero buscando, encontraba datos de madres en otros países, entonces tuve contacto con Jessica Cubillos, que es de Caminamos por Ellas y Ellos de Chile, y con Miriam Salinas de México, que son representantes de organizaciones allá de niñas con síndrome de Rett. Tuve contacto con ellas, me presenté como de Ecuador, me comentaron si había más niñas, le dije pues no, soy la única, no importa, vamos, súmate a esta rueda. Y yo creé una página en Facebook, empecé también en los grupos de APADA, de aquí de niños con autismo, a comentar de que yo era una madre con una niña con síndrome de Rett, tal vez ustedes tenían algún conocido, porque como fue con el caso de Valentina, que empezó con autismo, podía haber más niñas que también empezaron así, y algunas tal vez no hicieron el estudio genético y se quedaron en ese diagnóstico. Y así empecé a tejer, así empecé a encontrar una familia aquí de Quito, luego una de Ibarra, les escribí, nos juntamos, hicimos un chat y así cada una traía mamá según cómo íbamos contactándonos. El mayor contacto que yo podía hacer era de poder identificar, era tal vez en hospitales o en los centros mismos de terapia. Yo me acercaba y preguntaba que si había otras pacientes con el mismo diagnóstico o para que me puedan pasar el número. En sí trataba de armar una red de apoyo, porque eso era lo que Jessica y Miriam me habían dicho, que tenía que empezar a armar una red de apoyo en Ecuador y que muy pronto pues se verían los resultados de ya pues tener una fundación. ¿Por qué es importante tener esas redes de apoyo? ¿Qué es lo que una madre busca allí? ¿Qué respuestas puede encontrar en las redes? Muchas, o sea, más de lo que te da un libro, lo que puede decirte la ciencia, porque compartes testimonios. Hoy por hoy en nuestra red de apoyo, que somos 31 familias,
hay niñas más adultas, más pequeñas, entonces siempre es muy importante porque puedes decir, esto me está pasando con mi niña, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Entonces sí es para mí muy primordial, o sea, muy primordial tener padres, madres que pasen lo mismo, que te acompañen. Incluso conversaba con una de ellas cuando yo les había comentado un tema de Valentina que estamos actualmente. Me llamaban y me decían que lo sentían como que fuese a su propia, como fuese como su propia hija, y es realmente así, o sea, así se crean los lazos en estas familias. ¿Cuáles son los aspectos de la discapacidad y de los niños con discapacidad de sus familias que la gente no ve en Ecuador y probablemente no ve tampoco en el resto del mundo? Bueno, o sea, en sí hay un sinnúmero de enfermedades raras. El síndrome de Rett es parte de una de ellas, pero los aspectos, pienso que la visión que tiene que tener el mundo sobre la discapacidad es entender que no es la persona la que tiene que acoplarse a este mundo, sino nosotros tratar de hacer que nos acoplemos a ella, desde casa mismo y también en lugares públicos. Justo hablaba con mi mamá esta semana y le decía que tenía que impulsar que Valentina siga poniéndose de pie porque aún tiene ese impulso de pararse y sentarse, pero como ya no tenemos 2 camas, antes juntábamos 2 camas, y mi mamá dice, pero bueno, entonces hagamos aquí algo. Entonces junté los 2 sillones de mi sala y los pongo así para que Valentina se siente y se baje. Y mi mamá me decía, es que esto es incluir, o sea, no importa que la sala se vea mala, lo importante es que Valentina tenga su espacio para hacer terapia. Entonces eso es lo que el mundo tiene que entender, que la persona con discapacidad no llega a querer incluirse, sino que uno tiene que incluirse al mundo de ellos. Para la familia, ¿cuál es el costo de tener a uno de sus miembros con discapacidad? Porque una de las cosas que yo he oído decir a las madres de niños con discapacidad es que solamente se cuenta una persona, pero ni las estadísticas ni la política pública tienen en cuenta que detrás hay una familia entera que también está viviendo ese proceso. Bueno, el gasto es fuerte sumado a que aquí uno de los dos tuvo que dejar de trabajar por cuidar de ella. Y normalmente o la madre o el padre se convierten en cuidadores de los hijos. Porque Valentina la teníamos hasta sus 8 años antes de la pandemia escolarizada, pero ya después de eso fue complicado volver a esta fundación por el tema de cupos, y prácticamente es decir, uno de los dos tiene que dejar, entonces un sueldo menos, pero es un gasto fuerte porque es medicamentos, terapias. No vayamos muy lejos, cuando llegan las hospitalizaciones, recién tuvimos una hospitalización el año anterior que realmente nos dejó totalmente desfinanciados hasta el próximo año, porque era la vida de Valentina y teníamos que buscar un hospital privado, se puede decir, a pesar de tener un seguro médico, pero sí nos tocó un valor que cubrir. Entonces sí es muy fuerte, no es, pues puede decir que es como tener 2, 3 hijos más, o sea, pienso yo. Y en la parte emocional y de las relaciones intrafamiliares. Emocionalmente hay que llegar a un equilibrio. O sea, yo he tornado toda mi vida a Valentina, y cuando llega ya mi segunda hija, entonces es encontrar un equilibrio emocional, porque ya mi segunda pequeña va creciendo, se va a dar cuenta que mamá está más con mi hermana y conmigo no. Entonces es encontrar un equilibrio, aunque no lo logre todavía del todo, pero es un tema de sí trabajarlo a diario. Y también es un tema como pareja. Pienso que a mí lo que me pasó fue que al principio, es Valentina, es mi hija, yo lo puedo hacer. Entonces yo lo abrazo, tú trabajas, yo lo hago. Y toda esa carga me la llevé yo, y no le permitía a mi esposo que pueda desarrollar ese tema de conectar con Valentina como conecto yo ahora con ella. ¿Cómo le explicas a tu otra hija que no le puedes dar tanta atención como a su hermana, que no puedes estar tanto con ella para que te entienda?
con palabras de amor, creo que hablándole desde el corazón, porque claro, explicarle en sí lo que su hermana tiene, es decir, científicamente imposible, pero Rafaela, mi segunda niña, se da cuenta, el amor de hermana también, la sangre, el cariño que la tiene. Siento que Rafaela se siente más grande que ella, se siente así más adulta, y explicarle que pues su hermana necesita un poquito más de atención que ella, y mirar, decirle, mira, tu hermana como no quisiera estar corriendo como tú corres, alimentarte por sí sola como tú lo haces, haciéndole ver esas cositas para que, bueno, vayan entendiendo ellos mismos. Aquí tenemos unas fotos de Valentina feliz. ¿Cuáles son las cosas que más disfruta ella de la vida? A ver, ella aquí tenía 6 añitos, no tengo actualizadas, pero bueno, estas son las últimas. Ella dichosa. Ella ama el agua, ama comer, le encanta comer, le encanta salir, así sea que vayamos a dar una vuelta a la redonda, le encanta ver el paisaje, no le gusta estar sola, incluso en su cuarto después de que se despierta ya te hace ruido para que estés con ella. No, ella emana felicidad, alegría, siempre tiene su sonrisa y siempre comprende cuando alguien le pregunta algo, le dice algo, te responde con una sonrisa. Es verdad. No piden, pues. Sí, porque Rafaela es muy cariñosa con Valentina, sí. Es muy protectora. Sí, yo a Valentina, a pesar de que sé que tiene el diagnóstico, yo recuerdo que cuando tenía 2 añitos de edad hicimos el último electroencefalograma y una doctora nos dijo, cuando nos explicaba, nos dijo, todo está hecho shampoo en la cabeza de la niña, está conectado esto aquí, esto acá, esto aquí, esto acá. Usted no va a poder entenderse con su hija nunca, tiene que hablarle así 3 palabras y no más, porque no entiendo. Si usted le habla un renglón seguido, ella entendió ruido en su cabeza. Y yo salí tan golpeada con esa noticia y dije, no, mi hija me entiende. Entonces yo a Valentina, a pesar de tener el síndrome, yo le hablo normal, a veces también la regaño porque sé que ella lo hace también por molestarme. Y justo hoy en la mañana mi papi, que le estaba bañando, dice, es impresionante como tú le hablas y ella se calma, te digo, no he puesto estas como diferencias, por ejemplo, Rafaela a ti te habla así, a Valentina diferente, no, trato de hablarles igual. Tú eres la primera en hacer la inclusión. Sí, o sea, yo no me dejé llevar por ese criterio médico y dije, no, ella me entiende y le hablo como hablar a cualquier persona normal. ¿Qué consejo le darías a las madres jóvenes como tú, que están comenzando a transitar este camino, que están comenzando esta especie de jornada en la que todos sus planes de vida cambian y tienen que readaptarse a una realidad que no esperaban, que no tenían en sus planes? Bueno, el principal consejo es entregárselo todo a Dios, soltar. Si hay que llorar, si hay que gritar, si hay que soltar todo lo que tenemos dentro. El segundo, entender que somos elegidas como madres para estos ángeles en la tierra, porque yo digo son ángeles, y todo lo que Valentina ha traído a nuestra vida, a nuestra familia, ha sido bendiciones, ha sido alegrías, han sido milagros que hemos podido ver en su salud. Y entender que somos privilegiadas y si Dios nos escogió es porque ve la capacidad en nosotras para ser fuertes, para perseverar, no descuidarnos de nosotras. Es también importante, si uno como madre a veces se olvida de uno mismo, pero creo que nos pasa más puntualmente cuando tenemos niños con algún tipo de discapacidad, no olvidarnos de nosotras, también tener tiempo para cuidarnos, para amarnos. Y pues que no somos nadie para cuestionar pues lo que la vida nos pone a vivir, pero yo digo que siempre hay que vivir un día a la vez, dar gracias por este día, pues el siguiente día traerá su propia gracia. ¿Cuáles son las cosas maravillosas que Valentina le trajo a tu vida y a la vida de tu familia? A la mía, cambiarme totalmente mi forma de ver, mi perspectiva, me ha vuelto una mujer fuerte,
guerrera, valiente. He sabido ver la perseverancia. A la familia nos ha traído momentos de mirar los milagros que hemos visto cuando ya nos han dicho que tal vez Valentina de esta no sale, y ver cómo totalmente el diagnóstico se torna diferente y Valentina lo supera. Mirar sus ganas, porque ella todos los días se levanta con una sonrisa, con una alegría. De esta vez lo voy a tratar de pararme, voy a tratar de no convulsionar, a veces digo, o sea, de ponerle todos los días las ganas a la vida. Entonces nos trae esa alegría a nosotros como familia. ¿Qué fue lo más duro cuando tú tuviste el diagnóstico de Rett y después de todo este proceso? ¿Qué ha sido lo más duro para ti en estos años? Lo más duro, y bueno, creo que lo estoy pasando, es el tema de no sé, como que de entender que la enfermedad tiene su curso, ¿ya? La enfermedad tiene su curso, de tal vez ya no verla caminar como caminaba antes. Me ha golpeado mucho, pero a pesar de ello, bueno, veo otras cosas, digo, todavía se alimenta por sí sola, le pido a Dios que así sea. Lo único que yo sí le pido a Dios es que no sufra, no verla sufrir, tal vez limitarla, que ya no pueda comer. Es lo único que no quiero ver, porque quiero que todavía que ella se alimente. Pero creo que ese tema de ver cómo la enfermedad se apaga por momentos, es como que está quietecita y boom, se activa y viene con algo nuevo, y tenemos un deterioro más. Entonces eso me golpea a mí cada vez que escucho, cuando voy a una cita médica, y lo escuché recién hace un mes, donde me dijeron ya estamos en la 4ª fase, que es la última. Entonces es como que volver a lo que yo leía, que es la 4ª fase, qué es lo que se viene. Esas cositas son las que sí me golpean como mamá.